Sí, así los estudiantes que no pueden ingresar y ver la clase. ¿Sí se ve la pantalla? Bueno, amados y amadas en el Señor, primero, ante todo, darles una cordial bienvenida a un curso más de la Academia Cristo. Esta vez nos toca estudiar identificación espiritual, en la misma que vamos a ver a profundidad lo que la palabra de Dios nos muestra. Y también vamos a ver que al paso de los años hay muchas denominaciones religiosas y vamos a ver esas. Pero sobre todas las cosas, este curso se enfoca en la palabra de Dios, que es la fuente, que es el fundamento donde nosotros estudiamos la palabra de Dios y cualquier duda. Cualquier inquietud que tengamos, referimos a la palabra de Dios como la fuente, la única fuente de nuestra sabiduría espiritual. Entonces, vamos a estudiar eso. Y hoy la lección número uno, el enfoque de la palabra de Dios es, como dije anteriormente, de este curso, perdón, es eh, a la luz de las escrituras, que sea ella la que nos muestre el verdadero camino, nos muestre a Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Bueno, para conocernos un poquito, vamos a dedicar unos minutos a conocernos, a saludarnos y las preguntas van a ser sencillas. Su nombre, cómo conoció Academia Cristo y, y cuántos cursos lleva ya con la academia. Entonces vamos a empezar con nuestra hermana Jocelyn Cuevas. Adelante, cuéntenos de dónde es, cómo conoció Academia Cristo y cuántos cursos lleva. Ok, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Cuevas. Conocí Academia Cristo mediante la iglesia donde me congrego actualmente, que es la Iglesia Luterana Confesional acá en Bolivia, La Paz, Bolivia. Em, bueno, ¿cuántos cursos llevo? La verdad, hace un tiempo atrás tomé cursos seguidos, pero por tiempo y ya no pude concluir. Entonces, lo que sí también acerca de este curso Identificación Espiritual, inicialmente había en CDs, entonces, eso sí, los tomé todo, pero no era dentro de lo que es Academia Cristo. Y a lo que me doy cuenta, los videos de Identificación Espiritual en Academia Cristo están basados en esos CDs que me facilitaron aquella vez en la iglesia, ¿no? Ay, qué Entonces, chévere. quise tomar este curso y, bueno, en sí siempre ha estado en mí como le digo, la voluntad de poder tomar estos cursos, pero por factor tiempo o a veces una y otra cosa que me sucedía, entonces no pude concluir. Y por eso es que también inicié diciendo que espero concluir y obviamente voy a poner todo de mi voluntad, de mi buena voluntad para concluir los cursos. Estoy ahorita actualmente en 4 cursos y estoy con más tiempo de lo que estaba antes y bueno, estoy en eso. Gracias, Jocelyn. Muy bien, bienvenida, hermana. Bienvenida de regreso a su casa. Excelente. Saludamos a Mirta. Mirta, buenas noches. ¿Cómo está? Cuéntenos. Mirta Cardoso. El micrófono, hermana, no la escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, Gracias. ya Gracias. estaba hablando. Sí, yo soy Mirta Cardoso, soy de Paraguay. Llevo varios cursos eh, que voy estudiando con ustedes y gracias a Dios que en un momento que me encontraba muy mal, buscando desesperadamente, tenía mucho estrés laboral,
que me llevaba ya al borde de una depresión, problema de salud, o sea que en un momento de angustia yo buscando ayuda, así recursos, pasaje bíblico, rebuscándome así de repente, me salió este programa, digamos, no sé, no me acuerdo más bien ni cómo fue que yo empecé realmente, pero ya llevo varios cursos y estoy muy feliz con ustedes. Aprendí muchísimo, realmente aprendí la Biblia, voy aprendiendo, eh, y me hace muy feliz porque mediante ustedes yo vengo de la Iglesia Católica, que no comprendía muchas cosas. Es más, en mi familia tenía un sacerdote, pero que me llevaba más a a la confusión que a cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces Ujú. yo siempre buscaba algo más porque no me era suficiente lo que yo escuchaba y de repente aprendía en mi iglesia. Entonces, así fue que encontré Academia Cristo. Gracias, querida Mirta, bienvenida. Como siempre decimos, esta es su casa y me alegro enormemente en el Señor que haya encontrado la paz de Cristo. Saludamos a Gabriel. Gabriel, buenas noches. Gabriel, el micrófono. Hermano, el micrófono. Bueno, ¿se oye? Ahora sí, adelante. Ok. Buenas noches, hermanos. Yo soy de un lugar que se llama Izamal, Yucatán, que está en el país de México. Izamal es el lugar, Yucatán el estado, en el país de México. Pues yo me encuentro muy contento de estar tomando los cursos de Academia Cristo. ¿Cómo supe de Academia Cristo? Por medio de internet. Estuve en búsqueda de cursos, pues quería aprender más. Sinceramente, apenas es el segundo curso que tomo. Tomé el primero, que es como de introducción, que solo fue virtual. Y luego me pareció muy hermoso tener clases en vivo. Y es el segundo curso que tomo. Y ya que la verdad es algo maravilloso porque se interactúa, se aprende, pues hasta ahorita solamente llevo un curso que terminé, que es en el principio, con el hermano Natán, y ahorita estoy tomando este curso y otro que se llama legalismo. En sí prácticamente nada más he tomado completos dos cursos y ahorita estoy tomando estos dos cursos. Me la llevo con calma, pero sí me gusta mucho porque a veces, aunque hay ciertas confusiones que tenemos, pues Dios ha obrado por medio de esta plataforma para entender muchas cosas y aprender muchas cosas nuevas. Uno creo que nunca deja de aprender de la palabra de Dios, a pesar de que uno ya tenga tiempo en esto, pero nunca deja de aprender y esas son bendiciones diarias. Y pues yo agradezco al Señor de haberme contactado con la Academia Cristo y que Dios les bendiga muchísimo, hermanos, por la labor que ustedes hacen de llevar la palabra a todos lados por medio de este medio. Muchas Gracias, gracias y Gabriel. bendiciones a todos los hermanos que estamos conectados. Gracias, querido Gabriel. Bienvenido, hermano. Excelente. Escuchemos a Milagros. Milagros, buenas noches. ¿Y la Milagros está ahí? Aquí estoy, profe. Buenas noches. Un placer nuevamente estar acá. Pues ya yo llevo más de la mitad de los cursos. Ya voy culminando prácticamente. Ya con ustedes estoy viendo este y estoy viendo otro o el otro más que es legalismo. Y ya voy llegando ya a la etapa final. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos dan, por todo lo que nos ofrecen. No, de verdad que no hay palabras para todo lo que hace Academia Cristo, para todo lo que brinda y para todo en lo que apoyan pues a uno y la puerta que le abren a uno para uno fortalecerse cada día más. Mm, un excelente trabajo de parte de ustedes como docente y a la Academia Cristo como tal, pues solamente sumamente agradecida, primeramente de Dios y luego de la institución y de ustedes.
Gracias, querida Milagros. Nos alegra que se sienta como en su casa. Saludamos a Marco. Marco, buenas noches. Bienvenido, hermano. El micrófono. Dios les Ahora sí, querido bendiga, Marco. Dios les bendiga a todos. Que, bueno, este es mi quinto curso, creo yo, que primeramente Dios vamos a estar aprobando. Yo les saludo en Cristo Jesús desde acá de El Salvador, en Centroamérica. ¿Y cómo conocí yo Academia Cristo? Pues un día andaba buscando estudiar la Biblia y encontré un mensaje en YouTube. Creo que seguí el vínculo que estaba allí y empecé a cursarlos de manera virtual, ¿verdad? Realmente no tenía ninguna idea del curso de lo que seguía, pues, pero bendito Dios que aquí estamos aprendiendo. Como les repito, ya este es mi quinto curso. Am, Estoy inscrito en otro también, pero creo yo que no tengo manera de agradecerle a Academia Cristo por el trabajo que ellos hacen a todos los profesores que se dan el trabajo de ejercer su ministerio de esta manera, de manera virtual y que lo hacen con mucho amor, con mucha sabiduría y gracia de parte del Altísimo. Gracias, Saludos a querido todos. Marco. Gracias, querido Marco. Bienvenido. Vamos a saludar a una persona más y luego empezamos la clase. Vamos a saludar a Fabiola. Buenas noches. El micrófono. Buenas noches, pastor. Buenas noches, queridos hermanos. Lamentablemente estoy sin luz y cada rato Y la señal está mala. Bueno, creo que vamos a saludar también. Bueno, bienvenida, hermana querida. Qué gusto que esté con nosotros. Fabiola, sí sé que la señal está mala por la falta de electricidad. Saludemos a dos personas más, a Jonathan Fabani y también a Rosa. corta. Yo agradezco a Dios por la vida de todos los pastores, agradecida. Gracias, querida Fabiola. Bueno, saludamos a Fabián, perdón, Jonathan. Jonathan y Rosa y luego vamos a dar inicio a la clase. Jonathan, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Saludos desde Argentina. No sé si me escuchan bien. Sí, 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 hermano. Ando con unos Muy problemas bien. en la computadora, por eso me conecté tarde. Pero un saludo desde acá, de la República Argentina, provincia de Entre Ríos. Excelente, hermano. Bienvenido. Querida Rosa, buenas noches. Buenas noches, pastor. Acá desde Bolivia, yo le doy mi saludo a usted y a mi compañero, a mis hermanos. Es un placer estar nuevamente en sus clases. Ya he tenido el gusto de pasar otras clases con usted también. Así que ahora estoy más contenta que nunca de estar nuevamente con usted pasando estas clases. Bienvenido a todos. Gracias, querida Rosa. Muy bien, muy bien. Entonces, un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes durante las clases. Ya tendremos la dicha de conocernos mientras van avanzando las clases. Antes de presentarme, quiero agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes. Ustedes son la razón de este ministerio. Ustedes al ingresar a esta academia, literalmente se convierten en nuestra familia porque así vamos conociéndonos y apreciamos inmensamente el deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios. Entonces, eternamente agradecido con ustedes por esta dedicación, por este amor eh, incesante de estudiar la palabra de Dios. Entonces, yo muy feliz, contento de poder
estudiar junto a ustedes la palabra de Dios y aprender de ustedes también. Bueno, mi nombre es Pastor Nixon Vivar, soy ecuatoriano. Eh, Viví en Estados Unidos por 24 años. Allá conocí a mi esposa. Tengo dos varones, uno de 15 y el otro de 12 años. En el 2023, bueno, en el 2023, Academia Cristo me llamó para trabajar como pues misionero en Latinoamérica, pero desde mi casa allá en Estados Unidos. Y en el 2003 pues me llamaron para venir acá a Quito, Quito, Ecuador, mi tierra amada. Estoy aquí trabajando con un maravilloso equipo de todos de misioneros de Academia Cristo y aquí estamos. Entonces, para mí es un honor, para mí es una alegría que el Señor me haya concedido la dicha de estudiar con ustedes la palabra de Dios. Entonces, no tengo más palabras que gratitud, que admiración, que respeto por cada uno de ustedes. Bueno, con esas palabras, con su presentación, vamos a dar inicio a la lección número 1 de este curso, la identificación espiritual. Como dije anteriormente, hay muchas identidades espirituales, sistemas, creencias en el cristianismo de hoy. Muchos de ustedes mismos vienen de algunas iglesias de diferentes denominaciones. Quizás algunos de ustedes no tienen una iglesia, una congregación a la que asisten ahora mismo, ¿verdad? Pero están estudiando la palabra de Dios porque desean conocerla bien y así nadie les va a mentir, nadie les va a engañar o aprovecharse de su dignidad. Entonces, en Academia Cristo, desde el principio, siempre somos honestos en decir que nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Más adelante, con el paso de las lecciones, iremos explicando qué significa eso, ¿verdad? Pedimos al Señor que sea Él quien nos lleve a los pies de Cristo, a encontrar el consuelo espiritual, a encontrar las respuestas bíblicas que nosotros tenemos y siempre a recordar esta verdad inalterable que la palabra de Dios se explica a sí misma, ¿verdad? Siempre es bueno ver el contexto, el texto y lo que viene después de la palabra de Dios para entenderla muy bien. Muy bien, antes de todo, vamos a postrarnos a los pies de Cristo, pidiendo que Él sea quien nos bendiga en esta noche, a usar su palabra, aplicar a nuestras vidas y regocijarnos en lo que Él ha hecho por nosotros. Empecemos pues entonces con esta oración. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, que nos llevará a una verdadera identificación espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué creemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, objetivos de esta lección. Esta noche pedimos al Señor que nos ayude a identificar el propósito y los objetivos del curso. Vamos a leer tres pasajes bíblicos de nuestra identidad espiritual en la familia de Dios. También vamos a identificar a tres ramas principales del cristianismo. Un pequeño panorama de los cursos del nivel discipulado. Muchos de ustedes ya han cursado estas clases. Notamos que hay 6 clases de la Biblia. Ahí empezaron la Biblia en el principio. También vieron ustedes la nación elegida, la nación caída, el Dios verdadero, la llegada del Salvador, entre otros cursos. Identificación espiritual son 2 cursos, la que están tomando ahora y el legalismo. Las enseñanzas de Jesús son 3 cursos. Allí tenemos la ley y el evangelio. Tenemos los sacramentos y la oración y otro curso más. La palabra crece, tenemos 2 cursos. El uno es la palabra crece discípulo y la otra es
el discípulo hace discípulos. Entonces, el último curso es el puente que conecta al discipulado uno, sí, como se llamaba antes, y también al nivel sembrador, que son 10 cursos más. El propósito de este curso es usar la Biblia, la palabra de Dios, para ayudarle a entender lo que usted cree y por qué cree. Explicar lo que significa luterana confesional y una síntesis de estos dos puntos sería: queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada única y exclusivamente en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Muy bien, entrando ya en materia, vamos a ver comparando los diferentes tipos de iglesias con lo que la Biblia dice. Mientras aprendemos acerca de las diferencias entre las iglesias, vamos a identificar nuestras propias convicciones. Bueno, empezamos por leer tres pasajes bíblicos que nos muestran nuestra identidad espiritual ante Dios por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Pido de favor un voluntario, una voluntaria que me ayude con este texto bíblico, por favor. Yo, pastor. Adelante, querido Marco. Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Gracias, querido hermano. Ahí está nuestra primera identidad espiritual, ganada por Cristo en la cruz del Calvario. El Señor ahora nos dice, así somos propiedad exclusiva de Dios, ¿verdad? Perdonados de todas nuestras iniquidades, adquiridos por la sangre de Cristo, para que llevemos a otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Segunda identidad bíblica, ¿qué dice Gálatas? Alguien que me ayude, por favor. Mirta. Sí, eh, así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también eres heredero por medio de Dios. Gálatas 4:7. Excelente. Entonces, ¿cómo somos? Ya no somos esclavos del pecado, de la muerte, del diablo ni del infierno, sino somos hijos de Dios, hijos redimidos por la sangre de Cristo. Y dice, y si son hijos, por supuesto, también son herederos del reino de los cielos por medio de nuestro Padre Celestial. Y una tercera identidad que nos dice, certeza absoluta, querida Jocelyn, adelante. Gracias. La palabra del Señor dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Excelente. Entonces, usted y yo sabemos, en los países en los que vivimos tenemos nuestra identidad, de la cédula o la identificación que lo llaman en otros países. Ahí están nombres completos, dónde nació, qué año nació, quién es su padre y toda la información, ¿verdad? Entonces, literalmente nuestra identidad espiritual es el perdón otorgado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? El certificado de que somos herederos del reino de los cielos, que somos hijos e hijas de Dios, perdonados de todos nuestros pecados y declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Esa es nuestra identidad espiritual. Y eso encaja perfectamente con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Muy bien, comenzamos con esa base absoluta, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde muchas de las veces nos hacen sentir inferiores, donde los problemas, los retos de la vida nos hacen afligir y pensar que no somos nadie en esta tierra, ¿verdad? Nos marginan y todo eso, pero cuando nos postramos a los pies de Cristo, abrimos las páginas de la Biblia, nos damos cuenta que nuestra identificación espiritual, que lo que somos, no somos cualquier cosa, sino somos legítimamente hijos e hijas de Dios, herederos del reino de los cielos, ¿verdad? Eso nos da gozo, nos da alegría, nos da una fortaleza espiritual para compartir con otros el Evangelio. Bueno, seguimos y nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones diferentes si la palabra de Dios es una sola? Si el Señor y Salvador Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Qué piensan? ¿Qué colocaron en sus respuestas a las preguntas que hicimos? ¿Por qué creen ustedes que hay tantas denominaciones diferentes? ¿Puedo yo, pastor? Adelante, Gabriel. Yo pienso que por la manera de que se ha interpretado la escritura, yo creo que eso ha hecho también que cada quien agarre líneas diferentes, doctrinales. Y pues también en cierta parte, ¿verdad? A veces yo pienso que el mismo egoísmo del hombre, ¿no? O la inconformidad a veces de entender a nuestro semejante, se ha producido el separatismo, ¿no? Yo me voy acá y se van separando. En ocasiones también por cuestión de buscar lo que es una sana doctrina, pero yo pienso que lo principal es un factor espiritual, que Dios ha permitido esto para que se expanda el Evangelio en todo el mundo. Gracias, Gabriel. Escuchemos a Marco. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con el hermano que me antecedió, el hermano Gabriel. Am, Creo que la razón de que haya tantas denominaciones es compatible con el hecho de que cada quien interpreta las escrituras desde su propio contexto. Ciertamente que solamente hay una escritura, ¿verdad? Es una sola Biblia, pero cada quien la interpreta desde su propio contexto y eso precisamente hace clic con la necesidad que puso el Señor en el corazón del hombre de buscar la eternidad. Gracias, Marco. Escuchemos a Jocelyn y luego avanzamos con la siguiente pregunta. Sí, bueno, en lo personal pienso que también influye acotando el hecho de, claro, obviamente estaría la interpretación de la Biblia como una interpretación privada que pueden manipular los líderes. También pienso yo que es el hecho de no tener como autoridad la Biblia y poner como autoridad nuestra lógica, razonamiento. O sea, a mí no me parece esto, no me suena lógico, entonces le doy ahí mi interpretación personal, ¿no es cierto? ¿No? Y, y bueno, nos vamos de lo que está escrito. Y ahí es cuando empezamos a creer en otras cosas como revelaciones, o nos dejamos llevar más por nuestros sentimientos y bueno, son factores, ¿no? Gracias, Jocelyn. Muy bien, excelente. Ustedes dijeron muy bien, sí, hay dos factores que podemos resaltar. El primero es un factor histórico, como bien decía Jocelyn, que se ha puesto mucho más énfasis en las tradiciones, en la filosofía, en los personajes, en vez de la palabra de Dios, ¿verdad?
La otra es la hermenéutica, ¿verdad? Este, una perspectiva diferente de la hermenéutica, que no es otra cosa que em, la, la forma de interpretar la Biblia. Entonces, como bien decía Jocelyn y también Gabriel, la mala interpretación, bueno, la interpretación de la Biblia de cómo ellos piensan. Me gustó lo que dijo Jocelyn desde el punto de vista eh, lógico, ¿verdad? Si la palabra de Dios no tiene lógica humana, vamos a hacer lo que sea para darle un sentido lógico. Y ahí es cuando interferimos con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque queremos darle sentido lógico a las cosas divinas, a los misterios divinos, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces la expansión del cristianismo. Vimos que se expandió de forma maravillosa por muchos lugares, por muchos países, mucha gente. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea que les vino a la mente? Escuchemos a Jocelyn, luego a Marco y también a Gabriel. Jocelyn, adelante. El micrófono, hermana. Bueno, era la mano levantada desde hace rato, pero a ver, ¿por qué la iglesia Perdón. cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? Pienso que por el mismo hecho de que a veces la opresión hace que, no sé, uno busque más, quizás se den modos de, claro, obviamente intervino también Dios, ¿no? Que es su voluntad, hizo que su palabra aún permanezca o perdure a través de los tiempos. Y, Gracias, y, Jocelyn. y sí. Sí, siga nomás. Siga nomás. No, y eso iba a decir, y también el hecho de que la iglesia sea perseguida en cierta manera hizo también que las personas, o bueno, los de la fe, se den modos de poder expandir la palabra. Gracias, hermano. Muy bien. Marco, ahora sí. Adelante, hermano. Amén, pastor y demás hermanos. Efectivamente, el poderoso mensaje que conlleva el Evangelio y que da respuesta a la necesidad humana de un Salvador, que precisamente todo el mundo busca instintivamente, aunque no sean cristianos, todo el mundo está buscando cómo llenar un vacío que tiene en su corazón que solamente Dios lo pudo llenar. Eh, la persecución que se dio por parte del Imperio Romano acerca de los primeros, de la iglesia original, de la iglesia comúnmente llamada primitiva, permitió que los hermanos se fueran por todos los rumbos, ¿verdad? Y ellos no iban callados, ellos iban predicando su mensaje, pero precisamente nuestro poderoso Dios ya había previsto todo eso y precisamente el Imperio Romano había creado vastas vías de comunicación dentro del imperio para que esa expansión fuera precisamente más efectiva y lo efectivo del mensaje, pues ahí tenemos los resultados, ¿verdad? Una expansión del cristianismo en poco tiempo que Gracias. nosotros ahorita pues sí nos admiramos, pues. Gracias, querido Marco. Gracias por su comentario. Escuchemos a Gabriel. Sí, hermano, pues yo pienso que un hecho que detonó el que pues, los primeros seguidores, ¿verdad? de Jesús salieran a predicar el Evangelio fue la muerte de Esteban, porque a partir de ahí pues se disiparon todos por todos lados porque había una persecución muy fuerte. Otra de las cosas, yo creo que los hechos como acababan de ocurrir estaban recientes, ¿verdad? La muerte de Jesucristo, como que era más ferviente el amor a la palabra, a la ordenanza de la expansión de ir y predicar a todos, ¿no? Y también yo creo que el amor entre los hermanos que había,
por el mismo hecho que solamente había, pues no sé, una encomienda que ellos la tenían como algo ya parte de su vida, no como actualmente yo sé que sí, nosotros nos esforzamos y queremos predicar la palabra y extenderla, pero la vida actual es tan difícil, o sea, a veces el trabajo, todo lo que vivimos en sí, como yo llamo, ¿no? El capitalismo actual, la industrialización, nos ha hecho un poquito más exigibles en otras tareas. Y muchas veces se deja como que en un segundo término las creencias, ¿no? La fe, el predicar la palabra. Y aquellos hombres, ¿no? Aquellos hombres era lo primordial, era como su trabajo primario, porque la escritura dice, ¿no? Que inclusive ellos compartían todas las cosas, había quienes vendían todas sus cosas y a ellos no les importaba la muerte a pesar de vivir en un momento de una persecución terrible. Y todo ese amor tan grande que tenían al Señor y la situación de persecución, yo creo que eso es lo que hizo que se expandiera la iglesia, esa necesidad de predicar el Evangelio. Gracias, querido Gabriel. Y excelente, muy bien. Gracias por sus comentarios. Ustedes tocaron tres puntos importantes. El primero y ante todo era esa gratitud, esa inmensa amor que tuvieron por su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo fue posible que mi Señor Jesucristo haya entregado su vida por mí, por mis pecados? Y, y pues como fruto de eso, ¿verdad? Ellos decían este pasaje bíblico, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Entonces, como decía Gabriel, ¿verdad? Esa motivación espiritual, ese gozo de saber que ellos eran perdonados de sus pecados, salvados de la muerte eterna y herederos del reino de los cielos, les motivaba a compartir el Evangelio aún en medio de la persecución, en medio de las burlas, en medio de las amenazas, ¿verdad? La primera cosa, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ya vimos la foto anterior, ¿verdad? El Pentecostés fue el comienzo, ahí mismo, ¿verdad? Había como 3.000 creyentes. Y luego dicen los historiadores que para el año 300 después de Cristo había más o menos unos 30 millones de creyentes. Entonces las razones, el amor, el celo por la palabra de Dios, el poder del mensaje que compartían con otros. También mencionaron el gobierno romano, la persecución. Ellos se enteraron que los cristianos adoraban a un rey, que era el rey, el Mesías prometido. Y pues el emperador romano, al escuchar que había un rey, eso iba contra de su, de su pues enseñanza, de su gobierno, ¿verdad? Y los expulsaron a los cristianos y como bien dijo Gabriel, compartía, no iban a otro, Marco también, que no iban callados, sino compartían con otros. También tocaron este punto, el tercer punto, el amor, la compasión de los cristianos a pesar de ser odiados, despreciados, rechazados. Los incrédulos lo admiraban porque veían que había una paz, había una tranquilidad, había un respeto por esas autoridades, había una fe firme, una devoción incomparable a su Señor y Salvador Jesucristo. Tristemente, como decían ustedes, hoy no se ve. Hay muchos factores, se ha enfriado la cristiandad, somos más teóricos que prácticos. A veces conocemos bien las escrituras, pero cuando ya nos toca poner en práctica las escrituras, la palabra de Dios, o mostrar compasión, mostrar empatía por los demás, ahí ya cambian las cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué han sabido? ¿Qué han escuchado? Aquí ya vamos entrando un poquito en materia. Eh, ¿Qué piensan? Vamos a leer el texto Pues, bíblico que nos tocó leer. Vamos Marco primero y luego también quién tenía con la Mirta después. Adelante, Marco. Bueno, como platicábamos al inicio, ¿verdad?
cada quien ha interpretado eh, las escrituras de diferente forma, pues, o en base a sus intereses, sus contextos. Y aquí surge una de las denominaciones o identificaciones espirituales que hasta el día de hoy, una de las más grandes en el mundo, por no decir la más grande, ¿verdad? La que tiene Ujú. más adeptos y es precisamente la denominación la Iglesia Católica Rumana, que interpretó que quien era la piedra era precisamente Pedro por las palabras que el Señor le dijo, ¿verdad? Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos la interpretan pues que Pedro fue la piedra, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros ya como iglesia que no pensamos diferente, perdón, que pensamos diferente, nosotros identificamos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo que vino a salvar al hombre de sus pecados, ¿verdad? Él es la roca. Entonces, ahí tenemos dos denominaciones, ¿verdad? Que con diferentes interpretaciones de un mismo texto. Gracias, querido Marco. Muy Gracias, bien. pastor. Querida Amita, adelante, hermana. Sí, el hermano ya contestó todo, pero para nosotros Cristo vino como Dios y como hombre, padeció y murió por nuestro pecado y esa es la roca o el fundamento de nuestra creencia. Él es la piedra angular, Amén, Cristo hermana Jesús. querida. Y de una vez para el, que su participación sea completa, ayúdeme con la lectura, por favor, Mirta, de este pasaje. Si se puede ver la pantalla. Sí, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Mateo Gracias. 16, de 18. Excelente. Entonces ya vieron ustedes, ¿verdad? En ninguna otra parte de la Biblia encontramos que Pedro es la piedra angular donde está fundada la iglesia, ¿verdad? Pero sí encontramos en toda la Biblia que Jesucristo es la piedra, el fundamento sólido sobre el cual está fundada la iglesia que somos cada uno de nosotros. Pedro no vino al mundo, ¿verdad? No vivió una vida perfecta y santa, no murió en la cruz, no resucitó de entre los muertos, tampoco ascendió al cielo. Entonces Jesucristo es la roca en la que creemos, en la que está cimentada nuestra fe. Y si nuestra fe está en Cristo Jesús, esa fe es inquebrantable, ¿verdad? Entonces, aquí el texto, la interpretación, la hermenéutica, ¿verdad? Lo que dice Jesús en la confesión de Pedro. Y también le dice Jesús, eso no salió de tu boca, porque conocemos a Pedro, ¿verdad? Eso te lo reveló mi Padre, ¿verdad? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, todo esto es espiritual y como vemos, como sabemos, tanto fue así que hasta el día de hoy esa mala hermenéutica, mala aplicación, mal uso de la palabra de Dios, pues se ha hecho una religión en la cual se basan ahí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Palabra de Dios, verdad inalterable, y esa es la que nosotros creemos. También hay otra aquí que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Qué hermosa analogía que usa, porque la piedra angular es la piedra principal, la que le sostiene al edificio más grande, ¿verdad? Entonces ese es Jesucristo, única y exclusivamente. Muy bien, también vemos las sedes del cristianismo, como vimos un poquito en el video, que había Roma, eh, Constantinopla, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corinto, Antioquía, pero vemos que Roma, ¿verdad? Por ser una ciudad grande, un imperio grande, eh, se llevó a... Ahí se hizo, ¿verdad? Como la matriz, la central, y ahí pues ellos dicen la Iglesia Católica Romana porque su sede está en Roma, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, y esa pugna por las sedes del cristianismo causó divisiones, específicamente en dos como obispos, ¿verdad? Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué sucedió en los años 455 después de Cristo y en el 500, en el año, a ver, ¿dónde estamos? Ya me perdí. Y en el año 1054, vamos a ver qué dice aquí. Ah, el obispo de Roma, ¿verdad? Editó un edicto. Todos los obispos estaban sujetos al obispo en Roma, no importa de dónde sean, de las sedes anteriores que ya mencionamos, y todos ellos tenían que rendir eh, honor, tenían que abstenerse a todo lo que este imperio decía, ¿verdad? Este edicto, el obispo de Roma. Y por otro lado, empezó las pugnas. El obispo de Constantinopla rechazó la primacía de Roma y dijo: nosotros no hacemos caso. Entonces ahí se dividió el papado por un lado y por el otro lado el patriarcado. Bueno, pero ¿qué iba sucediendo en todo esto? En todo eso, la que iba sufriendo las consecuencias del orgullo, de la arrogancia del ser humano y de los intereses políticos, personales y monetarios, la que sufría las consecuencias era la palabra de Dios. Cada día se iba enfriando, cada día ya no se iba enseñando la pura palabra de Dios, sino se mezclaba con los intereses personales de estos obispos, de estas personalidades importantes, y cada día el pueblo iba recibiendo menos y menos de la palabra de Dios, de aquella iglesia primitiva, aquella enseñanza de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También hay unos tres personajes que trataron de amonestar, si se podría decir. Vieron unas falencias enormes en los líderes espirituales, en los líderes religiosos. Y hay algunos aquí, tres, que podemos mencionar. Dice Savonarola, era un italiano. Él habló contra la corrupción y la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana específicamente. Am, y él tristemente fue asesinado, fue literalmente quemado vivo, ¿verdad? Y también fue excomulgado por la Iglesia por haberse rebelado contra el imperio, contra pues la Iglesia Católica sede en Roma, ¿verdad? También tenemos a Juan Hus, que fue un reformador checo de Praga. Su obra más tarde tendría un profundo impacto en Martín Lutero. Habló igual la inmoralidad entre los sacerdotes, como el adulterio y la borrachera. Quiso que la Biblia fuera estudiada y predicada en el idioma del pueblo. Habló también sobre las indulgencias y la supuesta infalibilidad del Papa, ¿verdad? Que era infalible, que no tenía pecado, que era santo. Y todo lo contrario, ¿verdad? A él también lo mataron, lo quemaron vivo en la hoguera.
todo esto pues por el Papa Alejandro VI. Entonces, eh, es increíble cómo el poder, el orgullo, el dominio, ¿verdad? Se apoderaba de estas personas y ya de la palabra de Dios no tenía nada. También había otro, ¿verdad? Mejor conocido, Juan. El apellido es un poco raro, no lo voy a pronunciar para no quedar mal. Mejor conocido por traducir la Biblia Vulgata al idioma de la gente. Él también, pues, mostró la corrupción horrible que había dentro del seno de la iglesia y condenó muchas enseñanzas falsas. Lo declararon hereje, aunque él murió por muerte natural, pero más tarde, ¿verdad? Los huesos de él lo quemaron para que no quedase huella de este hombre. Entonces, así cositas que sucedía, ¿verdad? Yo sé que esta primera lección es mucha historia, pero es bueno conocer un poquito más sobre la historia de dónde vienen las iglesias, ¿verdad? Luego vamos, el origen de otras denominaciones. Tenemos aquí la luterana, que vamos a hablar aquí un poquito sobre Martín Lutero, ¿verdad? Que fue un monje, quien, bueno, la historia de él es que su papá quiso que él sea abogado, ¿verdad? Pero él tuvo casi una tragedia en su viaje que iba, una tormenta casi lo mata y él pues prometió a sí mismo que se iba a convertir en monje, ¿verdad? En un sacerdote y lo hizo, cumplió su promesa. Sin embargo, mientras más estudiaba la palabra de Dios, mientras más profundizaba, iba identificando falencias en la enseñanza bíblica. Habían cosas que él veía que los sacerdotes, los maestros que enseñaban a la gente humilde, no sabían ni siquiera el Padre Nuestro, mucho menos un pasaje bíblico, y a eso le molestaba. Él decía, son unos holgazanes, están cobrando sin saber nada, sin enseñar nada. No les están alimentando a la gente. También vio que la gente no podía tener acceso a la palabra de Dios porque estaba en un idioma extraño que era el latín, y como si eso no hubiese sido suficiente, la Biblia estaba como encadenada, ¿verdad? Estaba con un candado que solamente los sacerdotes podían abrir la Biblia, leerla en latín y nadie entendía. Después también empezaron a la venta de indulgencias, la venta de artículos que decían que eran venidos de allá de Jerusalén mismo, artefactos como cosas, pedazos de la cruz de Cristo, de la corona de Cristo, y era mintiendo a la gente, engañando a la gente, las indulgencias que literalmente les daba permiso para pecar, pero como ya tenían ese boleto comprado, no importa lo que hacían, ¿verdad? Y luego, en el año de 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero clavó, mejor dicho, las 95 tesis en una de las puertas de una de las iglesias centrales del pueblo de Wittenberg, ¿verdad? Entonces, así sucedió la Reforma Luterana. Lutero nunca quiso que su nombre sea mencionado, que su nombre sea seguido, pero y tanta fue la insistencia, tanto fue el odio, el rechazo, que ya no le quedó otra que, pues, a nosotros nos llamamos luteranos. Debo decir, y esto es la verdad, que Martín Lutero fue un pecador como nosotros. Solamente Dios lo usó como un instrumento para llevar la sana doctrina a la gente, para llevar a la gente a los pies de Cristo, para volver a la sana doctrina, a que la gente mire la palabra de Dios como la verdad absoluta, a que la gente se enfocara en Jesucristo como el único camino al cielo, el único intercesor entre Dios y los hombres, dejando a un lado las tradiciones humanas, el razonamiento lógico, sino solamente enfocados
en la palabra de Dios. Él encontró el perdón, él encontró su salvación en Romanos capítulo 1, 17, ¿verdad? Donde dice que el justo por la fe vivirá. Entonces él fue quien encontró, volvió a reencontrar en la palabra de Dios que somos salvos solo por la gracia de Dios, que somos salvos solo por la fe en Jesucristo y que somos salvos solo por la palabra de Dios. Entonces vamos a profundizar un poquito más adelante. También, claro, ya dije, ya mencioné, ¿verdad? Lo que hizo Martín Lutero única y exclusivamente fue llevarnos de regreso a la sana doctrina y de eso, pues por eso, de eso le agradecemos a él. Sin embargo, no adoramos, no veneramos a Martín Lutero, todo lo contrario, nuestra mirada está fija en el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación, que es Jesucristo. Entonces es más o menos un poquito la historia. Perdón por la, estaba hablando solo yo por un buen tiempo. Bueno, la iglesia cristiana, aquí tenemos las tres iglesias que son las principales, ¿verdad? La iglesia católica romana. Tenemos bueno, vamos a decir que estas vinieron de la iglesia primitiva, la iglesia luterana, las iglesias protestantes o reformadas, la iglesia católica romana, ¿verdad? Tiene, como bien decía Marco, es la iglesia más grande, creo. La iglesia luterana también, hay muchas iglesias luteranas, denominaciones, ¿verdad? En Estados Unidos mismo, donde yo tuve la dicha de, pues, ser luterano. Allí hay tres iglesias luteranas. Está el Sínodo de Missouri, está ELCA y está el Sínodo de Wisconsin, el cual es WELS, ¿verdad? Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, que es lo que nosotros somos, conservadores. Los dos sínodos de Estados Unidos, el Missouri, algunas cositas que no van exactamente acorde a la palabra de Dios, y la ELCA es liberal. Entonces, no estamos en compañerismo doctrinal con ninguna de las iglesias luteranas, las otras luteranas, por el mismo hecho de que no siguen la palabra de Dios. Las iglesias protestantes o reformadas también, ¿verdad? Aunque siguen la Trinidad, aunque siguen algunas cosas, algunas enseñanzas de la Reforma Luterana, igual no estamos en acuerdo doctrinal porque hay eh, sí, cosas que no estamos en acuerdo doctrinal, como Martín Lutero no estaba de acuerdo con Juan Calvino, no estaba de acuerdo con Zwinglio, que son los padres de las iglesias protestantes y reformadas. Bueno, eso ha sido un poco de historia para que tengamos en consideración, para que conozcamos un poquito. em, las doctrinas, las religiones que se han suscitado a lo largo de la historia bíblica, y cada una de ellas pues siempre va a decir que tienen la verdad. Y por eso, amados y amadas en el Señor, mi exhortación, mi oración por ustedes es que leamos la Biblia, abramos la Biblia, apliquemos a nuestra vida, conozcamos la palabra de Dios para que nadie nos mienta, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, sino que escuchemos como lo hizo María sentada a los pies de Cristo, escuchando atenta la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta primera parte, que es como una introducción al curso que vamos a estudiar? Con las clases que vienen vamos a profundizar un poquito más sobre la hermenéutica, cómo interpretan la Biblia las diferentes denominaciones también, y vamos a estudiar con nombre y apellido de dónde vienen cada
identificación, ¿verdad? Cada religión, cada congregación, cada denominación, si se podría decir. ¿Alguna pregunta, alguna duda que usted tenga sobre lo escuchado esta noche? Marco, Pastor, ¿a qué se refiere cuando dicen que no comparten? ¿Cómo fue que dijo? Que no no estamos en comparten, compañerismo doctrinal. que no comparten eso Sí, ujú, con las restantes congregaciones. A mí me gusta no, llamarles congregaciones más que iglesias, ¿verdad? sí, Porque sí, iglesias somos congregación, nosotros como denominaciones. humanos, ¿sí? Porque Ujú, en nosotros mora el Espíritu Santo. Y ahí los que tenemos el Espíritu Santo somos iglesia y ujú. nosotros nos congregamos en un lugar para compartir la palabra, ¿verdad? Conforme a la denominación en la que estamos. Entonces, usted estaba diciendo de que la iglesia luterana no comparte, Sí, no está en acuerdo doctrinal con las demás iglesias luteranas, y mencionó ahí en Missouri y otra que se me sí, escapa. sí, Y, es toda, la ELCA y la Missouri, para ser concretos, ¿verdad? Y le y toda puedo, la razón es la interpretación de las escrituras. sí, Esa es sí, y toda la también razón. la doctrina. Le voy a compartir unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo con la Iglesia Católica no estábamos en compañerismo. La primera razón es porque dice la Biblia que somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo y no por las obras, ¿verdad? En el catolicismo hay las obras, también hay las penitencias, están otras enseñanzas como el purgatorio y todo eso, y eso no es bíblico. La segunda, las iglesias luteranas de nuestro rango, ¿verdad? Dicen que todas las iglesias luteranas son iguales y esa no es la verdad. La iglesia luterana del Sínodo de Missouri, muchos años atrás en la historia estábamos en compañerismo doctrinal. Sin embargo, en los años 1960, por ahí hubo una pequeña fracción. Entonces ellos no estaban de acuerdo con la enseñanza total de la Biblia. Había algunas cosas que ellos creían que era factible hacerlo y el sínodo de Wells decía, no, eso no es bíblico y eh, en, en armonía, en hermandad se separaron, ¿verdad? Ellos tienen todavía su congregación, pero la iglesia de Elca es muy liberal. Ahí hay pastoras, hay personas del mismo sexo, am, guiando los servicios dominicales. Y usted y yo sabemos que eso no es bíblico, entonces no estamos con ellos en compañerismo. Compañerismo es compartir el púlpito, compañerismo es que usted va y ora con ellos y todo está bien, usted dice estoy de acuerdo con tu enseñanza y todo lo demás. Entonces, y con las iglesias protestantes o reformadas, los temas de gran importancia, los temas que han sido este, temas de gran conversación han sido el bautismo de infantes, ¿verdad? Que algunas de las iglesias protestantes dicen que no debemos bautizar a los infantes porque ellos no nacen con pecados, son inocentes y todo eso. Entonces, cuando bíblicamente sabemos que si somos descendientes de Adán y Eva, desafortunadamente nacemos en pecado, ¿verdad? Pecado heredado de nuestros primeros padres. También hay otras cositas como la Santa Cena. Algunas denominaciones dicen que es una representación, es un simbolismo, la Santa Cena, mientras que la Biblia dice que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre junto con el pan y el vino. Entonces, y también recibimos tanto en el bautismo como en la Santa Cena el perdón de nuestros pecados. No más para resumir algunas diferencias. Y por eso no estamos en acuerdo doctrinal, no compartimos el púlpito con ninguna de estas denominaciones.
¿Tiene sentido, Marco? Sí, gracias, pastor. Ya, excelente. Muchas gracias, hermano, por la pregunta. Muy buena la pregunta. Gracias a todos, mil gracias por su participación, por su atención. Más adelante vamos a profundizar, como dije, ¿verdad? Temas más relacionados con nuestra vida espiritual, como la justificación, la redención, también cómo hemos llegado a la fe, el compañerismo doctrinal. Tenemos 10 lecciones que tiene este curso, entonces vamos a pasar un buen tiempito profundizando en esas cosas muy importantes que tienen mucho que ver con nuestra identidad espiritual como hijos e hijas de Dios. Bueno, lo que sobresale en esta primera clase, si se podría decir, es que nuestra identidad es que usted y yo, por la fe en Cristo Jesús, muy separado de lo que de la denominación que tengamos, es que por la fe en Cristo Jesús nosotros somos un sacerdocio real, somos una nación santa, somos un pueblo escogido por Dios para que vayamos y proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijas e hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de todos nuestros pecados y somos herederos del reino de los cielos. A veces no nos convencemos, a veces no creemos que somos así, pero si la Biblia nos dice tal cual, lo vamos a creer a Dios. Aunque el mundo nos margine, aunque el mundo nos critique, aunque el mundo crea que es una mentira, es una tontería, es una locura la cruz, allí encontramos el perdón, la paz espiritual, el perdón de todos nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, regocíjense, hermanos, hermanas, que ustedes son hijos de Dios, que son miembros de la familia de Cristo por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Mañana temprano les envío la tarea de la lección 2. Algunas lecciones van a tener video y otras no van a tener video, pero sí habrá un texto bíblico para leer y también las preguntas para responder. Bueno, cerremos con una oración, si está bien con ustedes. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú eres el fundamento de nuestra fe. Tú, Señor Jesucristo, solo tú, Padre amado, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, a vivir una vida perfecta en nuestro lugar, a sufrir el cruel castigo, a sufrir el castigo que nosotros merecíamos por nuestras iniquidades y pecados. Padre amado, te damos gracias, porque desde la cruz tu Hijo nos dijo que todo se ha cumplido, que nuestros pecados ya han sido pagados. Y como la Biblia bien nos aclara, nos recuerda que ese pago no fue hecho con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz como de un cordero inocente. Te damos gracias por ese regalo. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho tu familia, tus hijos, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de todos nuestros pecados y nos has hecho herederos del reino de los cielos. Que esa motivación espiritual nos dé la fortaleza espiritual para compartir con otros el dulce evangelio de Cristo, la salvación gratuita, el perdón gratuito ganado por Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a recordar eso, a recordar quiénes somos ante Dios, a recordar todo lo que hiciste por nosotros para que hoy sí, Señor, hoy seamos declarados justos e inocentes ante tu presencia. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bueno, Amén. hermanos, hermanas, que tengan una bendecida noche. Gracias por la participación, gracias por conectarse. Esta noche fue un poquito más larga la clase por el saludo y todo eso. Gracias, pastor. Bueno, Saludos a todos, gracias, bendiciones. querido Marco.